En este contexto del sentido crístico del testimonio y cuál es nuestra labor y cuál es el plan, hemos tenido los grandes obstáculos para un plan tan simple, porque en el fondo es un plan muy simple. Pero en la simplicidad, la gran dificultad o la mayor dificultad es que para ejercer esa gradualidad de la cual hablábamos en el círculo anteriormente, hay una exigencia fundamental en la persona, y es que nadie puede ejercer esa expansión de la luz, del testimonio, de la fe, de la conformación del círculo, si personalmente no es coherente con su propia fe, no es un practicante de la oración, si no es uno que avanza en la meditación, si no es uno que lee, estudia y discierne los evangelios. Es decir, si una persona... ¿Por qué es más fácil la religión? ¿Y por qué es más fácil, por ejemplo, tener una casa en donde todas las actividades se hagan en la casa? En esa casa común, llamémoslo casa de oración. Eso es mucho más simple para mí, hombre del mundo, que llevar gente a mi casa. Porque en mi casa se me van a notar todas las pifias, todos los errores, todas mis incoherencias. Si yo tengo conflictos dentro de la casa, eso se me hace difícil. Si no tengo a toda mi familia conmigo, eso se me hace complicado. Si yo tengo algunos niveles de incoherencia, ya sea con mi moralidad o con mis vivencias o cosas no resueltas, obviamente que se van a notar en mi casa. Entonces, es mejor tenerlo fuera de la casa. Fuera de la casa yo puedo tomar una cierta investidura formal, hacer las cosas bien, luego vivir mis propias crisis de incoherencia en la intimidad, pensando que Dios no me ve y pensando que Cristo nunca lo va a saber. Claro, en las iglesias eso se hace así. ¿Por qué? Porque lo más importante no es que Dios te vea, sino que la institución no se manche, de que la iglesia no se caiga, de que no se sepa. Pero como nosotros no trabajamos por una religión, ni queremos formar una iglesia, ni nos interesa, ¿no?, que el factor institucional, sino que nosotros lo que exigimos es que cada creyente, según su nivel de fe y de libertad, sea coherente con ese nivel de fe y libertad. Y haga una vida de acuerdo a una pregunta muy básica. Esto, como yo me comporto en mi trabajo, o como yo me comporto con mi familia, o como yo estoy formando a mis hijos, o como yo vivo mis emociones, o como yo vivo en relación con el dinero, etc., ¿es coherente con lo que Cristo me enseña? ¿Es coherente con el estado espiritual en que yo me encuentro? ¿Cómo me siento en relación a eso? ¿Bien? ¿Mal? ¿Dónde estoy en relación a eso? Esa pregunta constante es la que todo buen creyente de fe con práctica crística debe hacerse. No buscar el cómo debe hacerse, que dice la Escritura tanto. Mira, dice que hay que ponerse, no sé, con una pata para arriba, y me pongo con la pata para arriba. No es eso. Es el acto de conciencia de consultarse a sí mismo ante Cristo. Si yo he entendido esto, y he entendido dónde está y cuál es el sentido de la vida, para qué Cristo nos muestra lo que nos muestra, dónde está la eternidad, el sentido de la enfermedad, la vejez, la muerte, si yo me estoy haciendo esos cuestionamientos, si yo estoy orando a Cristo, ¿cómo debiera yo entonces enseñar a mis hijos? ¿Cómo debiera yo relacionarme con mi esposa? ¿Cómo yo debiera resolver mis conflictos internos? Me han enseñado el arrepentimiento, el perdón. Me han dicho que todo grado de violencia va en contra de la paz de Cristo. Me han dicho que todo abuso a niños es un abuso a Cristo, porque Él mismo lo dice. Es decir, cuando yo adquiero estas coherencias, digo, bien, si esto es así, ¿yo cómo lo hago? O lo que yo veo en el entorno que otros lo hacen. ¿Cómo actúo yo si yo veo que otro, un amigo, un hermano mío está tratando mal a su hijo? ¿Cómo sería yo coherente si yo veo eso y lo omito y no intervengo?
La coherencia. La coherencia es fundamental en el ser crístico. Esa coherencia, que es permanente, que es un mirarse en el espejo de Cristo, en el espejo de la fe, es un trabajo hacia sí mismo, es una autoobservación permanente, en donde uno mismo tiene que ser muy estricto y no dejarse pasar una. Eso es contrario a ese concepto religioso en donde nosotros tenemos una idea mercantil de Dios. Veía hace 2 o 3 días atrás, justamente creo que el 19 de abril, el día de San Expedito, y cómo la Iglesia Católica, creo que en Viña del Mar, instauró acá en Chile la creencia en San Expedito, que es el que hace los milagros rapiditos, ¿verdad? Y ahí tú te das cuenta, cuando estuve yo en Bolivia, o también en Ecuador se da, en México se da, en Perú se da, cómo las religiones, sobre todo la Iglesia Católica, ha institucionalizado la superstición. Y entonces la gente va, le pedí que me diera plata y me dio plata, le pedí que me diera salud, no, le pedí que, no me lo ha dado todavía, pero yo le tengo fe. Y entonces, ¿qué es la fe? La fe es pedirle a un santito para que me dé cositas y yo esté bien en la vida. Y Cristo nos dice que el reino de Él no es de este mundo. Y que debemos renunciar a este mundo. Y que el reino del dinero y el reino de Dios no van juntos y hay que optar por uno de los dos. Esa drasticidad de Cristo no va con la idea de que yo pido milagros para estar bien en este mundo. Entonces, se da entre nuestros hermanos de fe, incluso entre los consagrados, el que yo creo que estoy bien con Dios o Dios está bien conmigo porque tengo todo, porque no me falta nada, porque tengo salud y hoy día me siento estupendamente bien. Entonces hoy día yo puedo ir a dar testimonio alegre. Pero la verdad de las cosas es que tú estando en este mundo dual, polar, de bien, de mal, de luz, de oscuridad, en donde tú envejeces, enfermas y mueres, en donde tienes ánimos, en donde tienes alma, en donde tienes sentimiento, en donde tienes un físico que muchas veces no te responde, tú no necesitas sentirte bien para dar testimonio de fe, porque tú tienes que tener la fe muy arraigada en ti, enfermo, pobre, con dolor, con alegría, con abundancia, con pena o con lo que sea. Tú no puedes medir el sentimiento con Dios de acuerdo a tus estados de ánimo. Tú tendrías que dar testimonio a una persona, mostrarle al Cristo Dios, independientemente que tú tengas problemas en tu casa. Independientemente que ese día tú andas con un colon irritable terrible. Independientemente que el día anterior te echaron del trabajo. Independientemente de que tú tienes un problema económico por mala administración o por carencia. Tú ya lo pusiste en manos de Dios, pero tu fe depende de eso, o tu fe depende de que tú tienes una certeza interior de que en esta vida esas cosas suceden, pero nosotros estamos aquí para sembrar nuestra eternidad, para el balance final después, para obtener de la resurrección una instancia más alta de gloria. Porque yo tengo conciencia de mi temporalidad y yo sé cómo es este mundo, es que si hace frío me tengo que abrigar, y si me enfermo me tengo que acostar, y si envejezco tengo que aceptarlo, y si me voy a morir me tengo que morir. Pero eso no condiciona que yo tenga amor, fe inquebrantable en el Cristo vivo, y tenga puesta mi certeza en que mi obra de fe es lo que pesará por encima de todo lo que yo pueda vivir aquí y ahora. Entonces, no es posible que nosotros como hombres y mujeres de fe, incluso algunos consagrados que ya han dado pasos importantes, en un momento determinado digan: yo no doy testimonio o no irradio la fe
porque no me he informado bien, porque me falta formación, porque no tenemos una casa de oración donde reunir la gente, porque necesito 100, si no, ¿para qué? Porque la municipalidad todavía no me da la respuesta para la sala que me estoy consiguiendo. Porque hoy día no, porque ando con dolor de guata y sería incoherente decirle a la gente que sea feliz que yo con el dolor de guata. No, no puedo hoy día porque anoche tuve una discusión con mi marido y ando bajoneado. Eso no es mi fe, ni amor a Cristo, ni ser parte ni partidario de esta causa. Nosotros, como sea, yo he dado clases y he predicado con fiebre y ahí hay muchos consagrados que pueden dar testimonio de eso. Mareado a punto de caerme, con lumbago que no me puedo ni parar, con una presión que el corazón me saltaba por las sienes. Pero en ese momento me toma el espíritu y esas 2 o 3 horas son fabulosas y después me vuelvo a la cama y a tomar mi remedio. Es decir, ¿qué tiene que ver? Yo me puedo estar muriendo y puedo estar dando testimonios de fe a todos los que están alrededor de mi lecho y que están llorando porque creen que yo estoy pésimo porque me estoy muriendo de un cáncer. Sí, es lógico, el cuerpo se enferma. Pero no mi fe no se enferma, a mi fe no le hace falta plata. Mi fe sigue impertérrita con amor de una persona sin amor. Miren, yo puedo tener muchos problemas con la persona que más amo, que es mi hijo. O puedo tener carencias en la vida con cosas que yo necesito, un remedio. O puedo necesitar apoyo en los momentos de mayor debilidad. Pero jamás voy a cuestionar mi fe. Y nunca voy a dejar de testimonio. Nunca voy a dejar de alimentar las páginas o de hablar con la gente, o si alguien me escribe, o si me llaman, hermano, tenemos una conferencia de tal fecha, puede venir. Digo sí, independientemente que ese día esté muerto, de enfermo o de cansado, si dije sí, voy igual. Entonces, no hay ningún motivo para que quien tiene la fe vívida de Cristo no tenga capacidad de testimonio básico, y menos si es un consagrado y está esperando situaciones de distinta índole para reunir gente. Como si nosotros fuésemos una iglesia, como si este propósito fuera juntar gente. Si tú tienes una persona y tú tienes que incentivar en esa única persona que esa persona sea libre en su fe de frente a Cristo, que ore en su casa, que medite, que sea coherente. Pero si tú posesionas a esa persona y esa persona no puede hacer nada sin que tú se lo digas, y tú lo corriges, no, está bien, no, está mal, hazla así, así, no, cuando yo te diga, esa persona, tú no estás sembrando a Cristo, tú estás sembrando un suche, un esclavo, para ti, para tu persona. Eso es diabólico. Eso nosotros ni lo queremos, ni Cristo nos ha dado ese mandato. Nuestro deber es que esa persona, una vez que aprendió a orar, en su casa practique la oración, sin control, no somos policías. Respetamos la experiencia de esa persona, mira, me están pasando cosas. No decimos, no, esas son tonteras. No, la escuchamos. Le podemos dar explicación a lo que le está pasando, o simplemente lo dejamos vivir, ¿no? ¿Por qué? Porque es su fe. Y a nosotros nos interesa que esa persona le dé testimonio al hermano, al primo, al vecino, y que se sienta seguro, empoderado de su fe. Y para que él se sienta seguro, empoderado de su fe, él tiene que tener prácticas de testimonio. Y lo tenemos que dejar libre, tirar a la cancha, que comete errores a lo mejor. Pero esa persona va a crecer. Y esa persona va a traer a 2 o 3 más. Si él hace lo mismo con esas 2 o 3 personas, se van a traer a 5 más. De esa manera, de una persona tú creces. Pero si a mí cuando me dicen que una persona tiene 2, 3, 5 personas, a los 6 meses tienen las mismas 3, 5 personas, al año tienen las mismas 3, 5 personas, y yo voy a hablar con esas personas y esas personas no son libres, son dependientes de quien lo guía, creen que están poco menos que en una iglesia,
Están repitiendo fórmulas formales sin vivencia. No tienen coherencias en sus vidas. Esa obra no es la que Cristo nos encomendó a nosotros. No es el sentido crístico. El sentido crístico parte de mí. Mi fe, mi luz, mi coherencia básica, 0,5%. Eso es lo mío. Voy a sembrar 0,4%, porque eso es lo mío. Cuando yo tenga 10, sembraré 5. Cuando tenga 15, sembraré 10. En la medida que yo crezco, más siembro, mejor calidad mi siembra. Pero yo no voy a permitir nunca que esa persona que está aprendiendo conmigo dependa de mí. Yo la guío, sí. Yo la oriento, sí. Yo puedo ser su maestro, sí. Pero yo, como buen maestro, voy a permitir que mi discípulo se pruebe, que mi discípulo crezca y que mi discípulo se convierta en maestro. Porque el gran objetivo nuestro es que si yo soy consagrado, tengo que consagrar a otros. Si yo soy sacerdote, es formar otro sacerdote. Si yo llegué a lo más alto del camino espiritual, es que muchos lleguen al camino alto espiritual. Para eso siempre tengo que comenzar del hombre, de su espíritu, de su fe, la relación con Cristo, lo básico. El sentido crístico de la libertad, de la conciencia, del aprendizaje, de la experiencia, de la guía sabia y la buena administración de mi parte. Ese es el concepto más profundo de lo que nosotros estamos intentando. Sin embargo, en estos 25 años nos hemos topado con un sentido eclesiástico profundo que es aberrantemente apóstata. El creer que uno tiene que ser perfecto para recién comenzar a hacer algo básico. Error. El creer tener infraestructura para poder crecer. Error. El tener gente y no hacerlas crecer porque no están preparadas y las hace depender de ti. Error. El no fomentar la fe y la libertad y la práctica y la experiencia en esa persona, sino que tener control sobre la persona. Aberración. Nuestro sentido más profundo es: denme una persona con fe y sembraré millares. Ese es el mandato de Cristo.